A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizado por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen, conforme al designio previsto y sancionado por Dios. Se lo entregaron a ustedes por manos de paganos. Lo mataron en una cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Verum Domini. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti. You will show me the path to life. Me enseñarás el sendero de la vida. Joy in your presence. Me saciarás de gozo en tu presencia, God delights at your right hand. de alegría perpetua a tu derecha. Keep me Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. This is the day the Lord Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Mary Magdalene and the other En aquel Mary tiempo, went las away mujeres quickly se from the marcharon a tomb, toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Alégrense. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús le dijo: No tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos los ganaremos y los sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Verbum Domini. Laus tibi Christe. When I was in high school, Cuando yo estaba en la escuela secundaria, una de las cuestiones que me llamaban la atención era el asunto llamado Watergate. En junio de 1972 había habido una entrada ilegal en la sede del complejo del Partido Demócrata. Trató el presidente entonces de cubrir lo que había sucedido allí. A la larga condujo a que el presidente Nixon mismo renunciara de la presidencia en agosto de 1974 y docenas de oficiales de Nixon fueron enjuiciados y encarcelados, entre ellos Chuck Colson, a quien se le conocía como uno de los 7 de Watergate, que se produjo como culpable, era uno de los principales, y dijo que era valioso para el presidente porque estaba dispuesto a hacer las cosas como fuera. Sin embargo, fue justo antes de que entrara en la cárcel
aquí en Alabama durante 7 meses de una sentencia de 3 años, que a él se le dio un libro, un amigo, La mera cristiandad, por C.S. Lewis, y Chuck Colson entonces se convirtió a la cristiandad y comenzó un ministerio de cárcel, y es uno de los coautores de la Declaración de Manhattan, que es un esfuerzo unido de cristianos que son evangélicos, cristianos y católicos para defender el matrimonio y la libertad de religión para los que se oponen por cuestiones de conciencia. Dijo que en ciertos momentos muchos le han retado en las enseñanzas de la resurrección. ¿Cómo sabe uno? Dicen que estaban diciendo la verdad. Quizás estuvieron perpetuando una broma, por así decirlo. Mi respuesta para eso proviene de un lugar no esperado, Watergate. Watergate involucró una conspiración para cubrir y perpetuar por los auxiliares más importantes de Estados Unidos que estaban o eran muy leales al presidente. John Dean entonces dijo, es decir, testificó en contra de Nixon para salvar su propia cabeza, y lo hizo únicamente 2 semanas después de haberle dicho al presidente lo que estaba sucediendo en realidad. 2 semanas. La mentira se podría unir únicamente por 2 semanas. Y después todos los demás hicieron lo mismo para salvarse. El hecho es que muchos de los que estaban alrededor del presidente, todo lo que les esperaba era enojo, prisión, ni la vida de nadie, sin embargo. Pero ¿qué tal de los 12 hombres, en realidad hombres de campo, que no solamente enfrentaban todo tipo de ejecución? Cada uno de los discípulos insistió hasta su último aliento que habían visto a Jesús y su cuerpo de haberse alzado de entre los muertos. ¿No piensan ustedes que uno de ellos hubiera cambiado de parecer y que hubieran hecho un trato con las autoridades? Pues ninguno lo hizo. Ven, los hombres dan su vida por algo en que creen y que creen que es cierto, pero nunca darán su vida por algo que saben que es falso. El asunto de Watergate mostró que en un momento dado la gente se salvaría su cabeza, inclusive para salvarse, como ya he dicho, pero le habían visto los apóstoles que se había alzado entre los muertos a Cristo. Yo he vivido durante la época de Watergate, dijo este señor autor del libro, que pudiera haber hecho que estos hombres hubieran mantenido hasta el final el hecho de que Jesús estaba vivo. 2000 años más tarde, el haberse alzado entre los muertos, Jesucristo, nada pudo haber cambiado la opinión de estos hombres. Jesús es el Señor y ese es el mensaje de la Semana Santa. Es un hecho histórico que puede haber sido estudiado por evidencias y una en la que uno puede poner su vida. Es un gran testimonio que escuchamos en el Evangelio del día de hoy, como la historia que se estaba circulando es, vinieron de noche, así se llamaba el artículo, y robaron el cuerpo. ¿Se pueden ustedes imaginar que un detective estuviera estudiando, porque diría, por ejemplo, yo sé que sucedió porque yo estaba dormido? No, en realidad no es algo que se sostenga. La explicación que se dio en ese momento para el hecho de que le robaron un radio, digamos, a alguien. No, por esto estoy hablando sobre el hecho de que Chuck Colson, sobre él estoy hablando, porque sabemos que la libertad y la razón conducen a la verdad. Por eso no estamos pensando únicamente que deseamos que hubiera vida tras la muerte. No, lo que creemos es algo que está arraigado
en evidencia histórica y algo que verdaderamente pasó históricamente, que Jesucristo fue crucificado, murió y fue enterrado y luego se volvió a alzar de entre los muertos. He aquí una serie de motivos. Primeramente, el testimonio de las mujeres no fue aceptado en el primer siglo del judaísmo. La mujer tenía una clase social, no tenían derecho como testigos jurídicamente. ¿Y por qué entonces fueron las mujeres las primeras en ser testigos? Si estaban reportando lo que sucedió, lo hubieran hecho, no importa lo que hubiera sido un inconveniente. En segundo lugar, ¿qué posible motivo pudiera haber habido para una muerte, una mentira? Una mentira se dice por alguna ventaja. ¿Cuál era la ventaja para ellas? Vender libros. No se había inventado siquiera la prensa. Aquí los que estaba esperándoles sí mentían para propagar esta mentira. Eran odiados, excomunicadas, exiliadas, crucificadas, quemadas, desentrañadas, dadas a comer a los leones, etc. No eran necesariamente beneficios para mantener algo que pudieran haber dicho que era falso. No. Si era una mentira, ¿quién hubiera estado dispuesto a morir por una mentira? Había aquellos cristianos que renunciaron a su fe en vista de torturas, pero no había manera que esto pudiera haber sido hecho mentira. En cuarto lugar, hubo muchos testigos. Durante la octavilla de la Semana Santa estaremos leyendo de esos testigos del Señor resucitado. 25 años más tarde, Pablo en Corintios habló sobre los testigos que hubo. En sexto lugar, o más bien en quinto lugar, en la segunda parte, las evidencias históricas, aquellos que lo vieron, llamados los evangelios, los libros más comprobados en la historia. No hay, en comparación con los demás antiguos documentos, el Antiguo Testamento es mucho más certero. Tenemos 500 diferentes copias de los evangelios anteriores al año 500. El texto más comprobado es la Ilíada de Homero. Tenemos 50 ejemplares durante el origen. Y tenemos 4 diferentes autores de estos relatos, 4 diferentes audiencias, con muy pocas discrepancias en conjunto en un solo libro, la Biblia, con testigos independientes que no fueron escritos como si fueran un mito, sino una descripción con pequeños detalles de la vida en el Israel del primer siglo, cosas que en realidad no eran importantes ni tienen razón para estar allí, pero el Señor llamó a Andrés, por ejemplo, y a Pedro en la hora final, que dijo que había escrito en la arena, parecen cosas que no tienen significación alguna. Sin embargo, sencillamente se relatan a lo que sucedió. En sexto lugar, los milagros siempre han acompañado la prédica del Evangelio. El Jueves Santa hablaba con una mujer que había venido a ser ungida el año anterior a consecuencia de un problema serio con el colon y fue sanada totalmente. Los milagros siempre han acompañado al Evangelio. Hay una aceptación de esta fe cristiana. La fe ha continuado creciendo a pesar de que por la cultura popular, para un mensaje cultural, se han renunciado al mundo y a sus placeres, a cambiar la vida, cámbienla y denla por otros, amar al enemigo, orar por los perseguidores. Y sin embargo, de una manera secular, este mensaje continúa creciendo. Ahora hay 2.8 mil millones de cristianos en el mundo, la tercera parte de la población, en su gran mayoría católicos. Creció 15 millones la iglesia el año pasado. Octavo punto, el cambio de la vida. Querían eliminar la fe cristiana algunos y uno de sus mayores proponentes fue él.
San Agustín, Santa Margarita de Cortona, San Juan de Dios, que tenían visiones diferentes en su vida en su comienzo, pero hubo que encontrar luego que cambiaron de parecer a su propia ilusión. 9 santidades de la vida, las luminosas vidas, la Madre Teresa de Calcuta, la Beata o el Beato Juan Pablo II, que vivieron vidas heroicas más allá de la fuerza humana en general. Milagros morales en que vemos la presencia del Señor resucitado y por último nuestro propio encuentro con el Señor resucitado y de manera muy particular la misa. En la misa el Señor resucitado está presente con nosotros y Él es y se da a sí mismo a nosotros como alimento de los santos. San Ignacio de Antioquía dijo que el Evangelio, la hostia es el alimento de los dioses, del Dios, mejor dicho, cuando recibimos en la Santa Comunión, sin al mismo tiempo experimentar su resurrección. Por lo tanto, hay muchos motivos que apoyan nuestra fe, la resurrección de los muertos, y que nosotros también compartiremos esa vida en Cristo para siempre, los que creemos en Él.